Buenos días a todos. ¿Tienen frío porque no contestaron? Buenos días. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Solo les digo para que tengan esa claridad del pasaje, donde vamos a estar compartiendo la enseñanza, y es un pasaje que habla del Espíritu Santo. Y el título de la enseñanza es La persona y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona como tal, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Y es importante que lo tengamos en claro, que el Espíritu Santo es Dios, que es una persona, no tiene cuerpo como nosotros, pero los textos nos van a ayudar a tener esa claridad de lo que Él es una persona. Elías, te mandé a tu WhatsApp unas fotografías. Hay una donde está varias personas sentadas, quisiera si no las pones, por favor. Hace unos días Dios nos concedió ahí está, esa es, la oportunidad de ir a un curso sobre predicación expositiva. De mi parte había una curiosidad de conocer un proyecto que se está, un proyecto a través de las escrituras, a través de la plantación de iglesias, de pastores, de matrimonios que están sirviendo a Dios, y a través de esos matrimonios estar predicando el Evangelio. No sé a cuántos de ustedes les gustan los arándanos. A ver, alcen su mano a los que les gustan los arándanos. A lo mejor algunos no los conocen. Bueno, saliendo de aquí vayan directito al súper y a ver, el hermano encargó que compráramos arándanos. Ya está. Esa persona que está ahí en el centro, el hombre de mayor edad, se llama Dave Jackson. Su nombre es Dave, no David. Dave Jackson es un cristiano norteamericano, estadounidense, que allá en esa zona de Sinaloa se ha dedicado a cultivar, a producir arándano a una cantidad impresionante. Tiene una empresa grandísima, tal vez le llame la atención el nombre de su empresa. Su empresa se llama Agrícola Fuerte de Fe. Así se llama su empresa. Agrícola el Fuerte de Fe. Tiene que ver con el nombre del lugar, la comunidad donde está esta plantación se llama El Fuerte, pero después tiene otra palabra que tiene que ver todo con la fe que él profesa, que él comparte, la fe. Entonces, esta familia, ahí está Dave, el que lo está abrazando, que tiene el brazo ahí, es su hijo, y enfrente está su yerno, y la verdad es que desconozco la persona de barba de atrás, pero entiendo que también es un familiar. Bueno, ellos están en esa parte del país, en Sinaloa, trabajando la tierra y produciendo arándano. En unos meses más, creo que en el mes de marzo, estará la cosecha de arándano, y más o menos tendrán como cerca de 7,000 trabajadores eventuales trabajando en la cosecha de arándano. Sin embargo, el propósito de él es que a todos esos trabajadores haya pastores, haya predicadores, haya iglesias que les puedan estar compartiendo el Evangelio durante todo ese tiempo. En este evento al que Dios nos permitió asistir, asistieron más de 500 personas. A todos los que asistimos se nos obsequió este hermoso regalo: una Biblia de estudio. Si usted la busca, esta Biblia cuesta más de 500 pesos. Y a todos nos obsequiaron una Biblia. Si usted hace las cuentas, la inversión en Biblias es muy fuerte, es muy fuerte. En esa foto es la bodega de empaque donde empacan el arándano, y ahí en esas mesas entiendo que es un área donde se les da de comer a alguna parte de los trabajadores. Bueno, ahí tuvimos la oportunidad de tomar nuestros alimentos, pero ahí también, como ustedes pueden ver, Él está ahí. ¿Cómo lo trató Dios? ¿Por qué te estoy introduciendo a la predicación sobre el Espíritu Santo
con este testimonio, no por exaltar a una persona. ¿Cómo lo trató Dios? Él estaba ya en Estados Unidos, trabajando sus campos, viendo su negocio crecer, y Dios empezó a tratar algo con él en su corazón, en su pensamiento. Él volteaba a ver a sus trabajadores y veía mucha gente más allá de un beneficio, es mano de obra, les pago por hora, ellos tienen lo que quedamos, ellos hacen de su vida lo que quieran. No, 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 no. Él no estaba en paz con eso. Él veía a esas personas y él decía, tienen necesidad de Dios. Él va con su pastor y le dice, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a estas personas que conozcan a Dios? Empezó a platicar con su pastor y llegaron a un acuerdo. Sus trabajadores tenían una hora de almuerzo, pero allá la hora de almuerzo no se paga porque no es una hora laboral. A los trabajadores les pagan por las horas que trabajan, no por las horas que no trabajan. Entonces, el pastor le da una idea, le dice, ve, habla con tus trabajadores y llega a este acuerdo con ellos. Ya puede usted ver que no son pocos los trabajadores que tiene, no son 2, no son 3, no son 100 siquiera, son cientos y en algunas ocasiones miles de trabajadores. Y la propuesta era esta, que esos trabajadores durante la hora de almuerzo se quedaran ahí, en las áreas, en los comedores, que durante esa hora escucharan al predicador que les iba a predicar la palabra y él les iba a pagar su hora como si lo hubieran trabajado. Los trabajadores encantados dijeron, sí, nos quedamos, voy a estar sentado comiendo, me la vas a pagar. Y empezaron a escuchar el evangelio. De ahí lo que Dios puso en su corazón fue empezar a llevar eso a otros lugares del mundo. Porque no solo tiene empresas en México, no solo en México tiene trabajadores que están escuchando el evangelio. Los tiene en Perú, los tiene en África y claro, en Estados Unidos. El punto es, ¿cómo trató el Espíritu Santo con él? ¿Cómo el Espíritu Santo estuvo hablando con él para que él en algún momento pudiera entender hacia dónde Dios lo quería dirigir, hacia dónde Dios lo quería llevar? Hay otra fotografía donde estoy con un hermano que es muy alto. Bueno, alguien dirá que todos para mí son altos, pero bueno, esa que está ahí. Ese hermano que es muy alto se llama Brian, muy alto, muy alto. Él fue uno de los hermanos que estuvo traduciendo, él tiene 20 años en México, él es estadounidense también, pero tiene 20 años, habla muy bien el español, muy fluido, y él estuvo fungiendo como traductor y después nos dio uno de los temas y llegó un momento en que yo dije, yo quiero platicar con ese hermano, yo necesito platicar con ese hermano. Y Dios me concedió que el último día tuviera yo la oportunidad de almorzar o de estar juntos ahí en la mesa y empecé a platicar y me dio su testimonio. Se casó a los 17 años de edad. Dijeron los argentinos, todo un pibe, muy chamaco. Pero muy chamaco empezó también en una vida de pecado, mucho alcohol, mucha droga. Ya casado, familia, él llegaba a casa y era tomar, tomar, tomar. Su esposa empezó a asistir a una iglesia y la vida de su esposa empezó a cambiar. Él empezó a ver eso y en él empezó a ver una necesidad. Y él en algún momento tal vez, y puede ser que a alguien de los que está aquí le pasa esto, por compromiso viene. Porque te lo dice la esposa, porque alguien te invita, mira, ven, hay un estudio bíblico, acompáñame, y bueno, te vienen insistiendo, ya no hayas la manera de cómo decir que no, y vienes. Así le pasó al hermano Brian. Fue. Siguió asistiendo, se acercó uno de los varones de la iglesia, lo abrazó y le dijo las siguientes palabras. Estamos orando por ti. Y esa fue como una piedrita que le entró en la maquinaria y le empezó a hacer ruido. ¿Por qué están orando por mí? ¿Qué están viendo ellos que yo no veo? ¿Qué notan ellos que yo no noto? ¿Por qué están orando por mí? Y no estaba tranquilo. Llegó a casa con este hermoso libro. Lo abrió y lo empezó a leer. Y Dios lo empezó a alumbrar.
Él empezó a entender cosas y él decía, es que aquí dice que esto no está bien y yo estoy haciendo eso que dice que no está bien. En el tiempo de descanso en su trabajo agarraba su Biblia, se ponía a leer, llegaba a casa y le decía a su esposa, oye, es que en la Biblia me estoy encontrando esto. Y la esposa levanta los ojos y dice, ¿estás leyendo la Biblia? Sí, dice, y es que la Biblia dice que esto no está bien. Hasta el día que él se entregó, hasta el día que él se arrepintió de sus pecados, la borrachera, la maledicencia, otro tipo de sustancias adictivas. Pero no quedó ahí la obra del Espíritu. Él empezó a tener un hambre, él quería servir a Dios. Vendió su casa, dejó su trabajo y todo lo que ganó de su casa fue y pagó en un instituto bíblico para prepararse como pastor. Y el día de hoy lleva más de 20 años predicando en un país que no es el suyo, estando en una zona que es sumamente violenta. Cuando nos llevó ahí a esa comunidad donde él reside, donde él vive y predica, se llama Mochicawi. Entras tú por la carreterita o la única avenida que hay de acceso y él dice, mira hermano, esta es la casa del mafioso de la zona, ahí vive. Y tú ves la casa, es una residencia impresionante. A ciertas horas están los hombres con sus armas largas, ahí están parados. Él sabe quién entra, quién sale, qué hace y qué no hace. Él sabe dónde vivimos nosotros, dónde está la iglesia, qué es lo que estamos haciendo ahí. En una de las zonas más difíciles del país, él lleva varios años sirviendo a Dios. ¿Cómo lo trató Dios? ¿Cómo lo trató el Espíritu Santo para que él pudiera ser dirigido de esa manera, a entender no solo su vida egoísta de pecado, no solo tener claridad de las áreas de su vida que él necesitaba ponerle atención, y una vez que él recibe esa gracia salvadora, ese perdón divino, ¿cómo es que se despertó esa hambre por la palabra? Ese anhelo de decir y entender que hay un propósito mayor en la vida de cada uno de nosotros, y así él ser llevado hasta el día de hoy, él está siendo llevado. El Espíritu Santo es una persona. Yo no sé usted qué tan bien se está relacionando con esa persona. Tal vez algunos de aquí tengan ideas desviadas, equivocadas de lo que es el Espíritu Santo. Hay personas allá afuera que andan tocando puerta por puerta, que te llevan Biblias, no la Biblia verdadera, te llevan Biblias de ellos y te quieren hablar de una vida diferente, pero cuando tú les quieres hablar del Espíritu Santo, y dicen, no, el Espíritu Santo no es Dios, el Espíritu Santo no es una persona, el Espíritu Santo es como una fuerza, es solamente como algo. No, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es una persona. Pero tú cómo te estás, o usted, cómo se está relacionando con esa persona. Porque es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Dios mismo. ¿Y tú cómo te relacionas con el Espíritu? Acompáñame por favor en tu Biblia. Ya habíamos dicho Evangelio, gracias Elías, Evangelio de Juan, en el capítulo 16, por favor. Y vamos a estar leyendo a partir del verso número 4. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Continúa. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador
no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, fíjate cómo lo llama ahí, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que dice ahí, que habrán de venir. Él está hablando del Espíritu Santo y si usted lo nota en su Biblia puede estar una E mayúscula y la E mayúscula solo se le da a Dios. Fíjese cómo la Escritura claramente nos señala que el Espíritu Santo es Dios. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Voy a usar esta otra versión también para leerles el pasaje. Tú, no, Elías, por favor, nos lo sigues poniendo ahí en el de la Reina Valera, por favor. Y siempre el propósito de leer en otra versión es porque ese cambio de palabras en algún momento nos alumbra más, nos da una amplitud, un mayor panorama para poder tener una mejor visión y entendimiento de lo que el texto nos dice. Dice esta versión, Juan capítulo 16, verso 4. Se lo advierto de antemano para que cuando llegue la hora recuerden que se lo había dicho. No les hablé de esto al principio porque estaba con ustedes, pero ahora me voy donde aquel que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Se han llenado de tristeza al oír lo que les dije. Pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Verso 8. Pero cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre. Ustedes ya no me verán. Verso 11. ¿Qué juicio? El del príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Verso 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. En estos dos pasajes el propósito de esta lectura es enfocar cómo el Señor Jesucristo está introduciendo al Espíritu Santo. Dios mismo, Dios mismo. Elías, si vuelves a poner la foto donde estamos con ese hermano alto. Hay un hermano carnal mío que es, aunque ustedes no lo crean, está a la derecha, es mi hermano carnal. Es mayor que yo, aunque parezca que yo soy mayor que él, pero no. Puedo enseñar mi credencial del INE para corroborar el dato. Pero algunos dicen que nos parecemos mucho. Hay algunos hermanos que dicen que somos como gotas de agua. Bueno, yo no creo eso.
Yo seré el agua más limpia y él será el agua más oscura, solamente así se podría entender un poquito eso. Curiosamente, si es que existen las casualidades, cuando yo estudié en la universidad tuve un compañero que se llama Francisco Peña, y él, por cuestiones de esos años de estudio, en una ocasión vino aquí a Tehuacán y se hospedó ahí en la casa de mis papás en el Infonavit. Terminó la universidad, él se puso a trabajar en una zona y yo en otra, y sucede que ese veterinario amigo mío que se llama Francisco Peña entra a hacer una solicitud de empleo con mi hermano carnal. Y ese amigo se le quedaba viendo pensando que era yo. Y pues mi hermano lo trataba como un desconocido, le hizo el examen, le recibió sus papeles, le hizo el examen, y aquel amigo se le quedaba viendo y dice, bueno, ¿qué tiene? Y ya en un momento que terminó el examen, es muy alto también, él se para y le da un golpe y dice, ¡ya! ¿Qué, no te acuerdas de mí? Y mi hermano se le queda viendo y le dice, pues discúlpame, no te conozco. Ah, ¿cómo no me vas a conocer si yo estuve en casa de tus papás allá en Tehuacán? Tus papás viven en el Infonavit. ¿Y sí? Y mi hermano dice, ah, no, dice, al que tú conoces es a mi hermano Alejandro. Que tú no eres veterinario. Dice, no, yo soy ingeniero agrónomo. Disculpe usted, ingeniero. Y bueno, se dio esa confusión. Bueno, sucede que en este curso casi siempre anduve en los tiempos de descanso con mi hermano, salíamos, nos sentábamos juntos, era el tiempo de ir a tomar algo, ir a las librerías, iba yo con mi hermano, y de repente se para un norteñote de Culiacán, se para ahí junto a nosotros y saluda y dice, ustedes son hermanos, ¿verdad? Y digo, ¿por qué lo dices? No, dice, si son igualitos. Bueno, quiero hacer el acento, no sé si me salga. Dice, ya me traen mareado ustedes. ¿Ah, sí? Sí, dice. Voy para un lado y veo que ahí está. Voy de regreso y me encuentro otro. Digo, bueno, ¿cómo le hizo si estaba por allá y ahora ya anda por acá? Y voy para otro lado y allá está el otro. Dice, nada más son dos, ¿verdad? No son tres. No, le digo, nada más somos dos. Le digo, pero ya nos diste en la torre, ya nos estás diciendo que estamos en todos lados menos en la conferencia. ¿Por qué te pongo esta? Es una anécdota muy chusca. Mi hermano y a mí, a los dos nos dio mucha risa, pero hicimos una amistad con se llama Edgar, este varón de Culiacán, porque él sí decía, es que se parecen en esto, se parecen en esto y se parecen en esto. Cuando el Señor Jesucristo está hablando del Espíritu Santo, en un pasaje como este que estamos hoy leyendo, lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo es que el Espíritu Santo es exactamente idéntico a Él, en carácter, en propósito, en poder, en intención. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y Dios son exactamente idénticos. Aunque como personas hay diferencias, el Señor Jesucristo tiene cuerpo, el Señor Jesucristo tiene las cualidades de un humano, a diferencia del Espíritu Santo que no tiene cuerpo. Pero en cuanto a carácter, a propósito, a intención, a poder, son exactamente iguales. Entonces, si usted está llevando una relación con el Señor Jesucristo real, usted también tiene que aprender a relacionarse con el Espíritu Santo. Usted también tiene que aprender a relacionarse con el Padre. Bien, en este pasaje, vamos a él. Gracias por la fotografía, Elías. Vamos entendiendo, en el verso 4, dice la parte B. El verso 4 pártalo en dos y vamos a leer la parte B. Dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Qué sensibilidad tan grande la del Señor Jesucristo. Durante todo ese tiempo de su discipulado, durante todo ese tiempo de él no solo estar predicando el evangelio, sino estar enseñando y llevando a cabo un discipulado con cada uno de esos discípulos, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, logró que esos discípulos depositaran en él su confianza, su descanso. Imagínate todas las situaciones que enfrentaban los discípulos. Venían personas enfermas,
¿Quién era el que oraba para que fueran sanadas? El Señor Jesucristo. Venían personas que tenían adentro de ellos demonios, y algunos demonios estaban muy adentro, bastante afianzados, y no era fácil que salieran. ¿Quién era el que podía liberar, sacar a esos demonios del interior de esas personas? El Señor Jesucristo. Entonces, claro que los discípulos, al cobijo de esa gracia y de ese poder del Señor Jesucristo, descansaban plenamente. El Señor Jesucristo ya sabía que venía este tiempo de tribulación, pero no se los advirtió antes, porque sabía que iba a ser una noticia muy fuerte, muy dura, y Él no quería, el Señor Jesucristo no quería que esa noticia los perturbara y su mente fuera distraída, su mente estuviera ofuscada y dejaran de entender las verdades que el Señor Jesucristo les estaba transmitiendo. Y lo mismo pasa el día de hoy. Lo mismo pasa. Tal vez aquí hay varios hijos. Estás tranquilo porque sabes que está un papá, está una mamá. Estás tranquilo porque sabes que ellos son los que ya tienen el compromiso de suplir las necesidades económicas, alimentarias. O estás tranquilo porque aunque en algún momento hay una situación difícil, sabes que es ese papá o esa mamá quienes van a estar ahí para enfrentar esa situación. Pero las cosas cambian cuando ese papá, esa mamá o esa autoridad deja de estar. Fíjate cuánta sensibilidad muestra el verso 4. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Verso 5. Pero ahora, ¿qué dice ahí? Voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Fíjate cómo desde aquí el Señor Jesucristo empieza a enfocar cómo nuestra humanidad es tan frágil. Tal vez tú, varón, hay varones jóvenes, hay varones adultos, hay mujeres o señoritas jóvenes, o hay mujeres ya adultas. En algún momento no nos damos cuenta de qué tan frágiles somos, y en algún momento de nuestra boca pueden salir muchas palabras. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, yo no necesito de esto, yo no necesito de aquello, y son palabras que salen en el contexto en el que estamos, y en el contexto en el que estamos tenemos, diríamos, a esa familia, tenemos una estabilidad en salud, tenemos tal vez una estabilidad económica, pero ¿qué pasa cuando eso cambia? ¿Qué va a pasar cuando eso ya no esté? Y aquí el Señor Jesucristo les está enfocando cómo en el momento en que Él empezó a hablarles todas las situaciones difíciles que venían, inmediatamente su mente ya no estaba concentrada. Aquí tendríamos que hacer memoria de qué situaciones difíciles el Señor Jesucristo ya les había hablado. La traición de Judas, la negación de Pedro, situaciones que son escandalosas. ¿Cómo que entre nosotros uno te va a traicionar? O con Pedro, aunque Pedro decía, Señor, aunque me maten yo nunca te voy a negar, aunque me maten yo siempre voy a estar ahí. Y el Señor Jesucristo le dice, hoy, antes que el gallo cante, tú me habrás negado. Y era algo que no estaba en la agenda de Pedro. En la agenda de Pedro no estaba, hoy voy a ser un traidor de Jesús. Hoy yo voy a ser alguien que va a negar todo este tiempo que Él me ha amado, que Él me ha dado testimonio y aún que Él me ha apartado para un servicio muy en particular. En la agenda de Pedro no estaba que ese día iba a ser un día tan negro, tan oscuro. Pero no era eso nada más. En el capítulo 6, fíjate todos los aspectos que les empieza a decir. Perdón, en el capítulo anterior, en el capítulo 15, les empieza a decir que iban a ser expulsados de las sinagogas. ¿Qué sería? ¿Cuánto cambiaría tu vida? No quisiera agarrar a nadie en personal de ejemplo porque no quisiera que eso te lastimara. Pero ¿qué pasaría si desde aquí, desde donde yo estoy ahorita con micrófono abierto, te empiezo a señalar a ti, te empiezo a decir, salte de este lugar? No queremos que vuelvas a venir, no eres bienvenido. Que te quede claro, fulano de tal, esas puertas para ti están cerradas y haznos el favor, te vas en este momento. ¿Cuánto cambiaría eso tu día?
Porque tal vez tú ahorita estás pensando, termina la reunión, llegamos a casa, comemos, pasamos un bonito tiempo familiar, en la tarde vamos a tener esta actividad, mañana lunes a tal hora voy a estar en tal lugar. Pero ¿qué pasaría si con micrófono abierto yo empiezo a decir tu nombre completo, nombre y apellidos, y te empiezo a decir, estás expulsado de esta congregación, no eres bienvenido, no eres bienvenida, haznos el favor y vete ya? ¿Cuánto cambiaría no solo tu día, tu vida? Tu vida. El Señor Jesucristo les acaba de decir, los van a expulsar de las sinagogas. Usted dígame, ¿pasó eso o no le pasó eso a los discípulos? ¿Los corrieron o no los corrieron de las sinagogas? Si usted ha leído la Biblia, sabe que es cierto, fueron expulsados de las sinagogas. Lo que sigue, no creas que es menos pesado que lo primero. Ya el que te avergüencen de esa manera, que te humillen, que te marquen de esa manera, que te corran, ya es algo muy fuerte. Bueno, lo otro es brutal. Lo que sigue, el Señor Jesucristo en el capítulo 15 dijo, los van a matar. Y los que los maten a ustedes no van a pensar que cometieron un homicidio. Los que los maten a ustedes van a pensar que le están haciendo un favor a Dios. Van a pensar que cuando te maten están sirviendo a Dios. Y así lo pensaron aquellas personas que agarraron las piedras y a pedradas mataron a Esteban. Pensaron que estaban haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. No, lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo no era sencillo, era algo durísimo. Y ellos sabían quién se lo estaba diciendo. Ellos cuando veían que la boca del Señor Jesucristo se abría y empezaba a dar noticias de más peso y de más peso y de más peso, su mente quedó embotada. Y el Señor se los dijo, miren, les acabo de decir que voy a regresar a mi Padre, voy a regresar a la gloria donde siempre he estado. Voy a regresar a ese lugar que me corresponde por derecho. Y ninguno de ustedes se ha gozado conmigo. Es que sus mentes andaban por otros lados. Yo lo que quiero que todos los que estamos aquí, desde el más joven hasta el más grande, veamos es qué pasa en nosotros cuando en nuestra vida viene una situación así de aplastante, así de abrumadora. Y créanme, van a llegar en cualquier momento. Estas situaciones no avisan, no te advierten, llegan, se presentan. Y es el momento donde tu vida es sacudida, el momento donde tu vida es oprimida, y ahí se ve de qué calibre estás hecho. Ahí se ve si lo que hay adentro de ti es oro, es pureza, es fe, es gracia, es verdad. O ahí se ve si lo que está en ti solo era algo chapeado, solo era algo de apariencia, algo de buenos modales, un poco de educación, un poquito de religiosidad. Pero ahí va a salir lo que realmente hay. Y lo más duro todavía es lo que dijo el Señor Jesús al final. Dijo, y van a hacer todo esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Gente que podía decir de memoria 5 libros de la Biblia. Gente que podía decir de memoria 600 y tantos mandamientos que guardaban. Gente que podía cambiar su vestimenta y ponerse muchas cosas en esa vestimenta aparentando una piedad o una religiosidad. Pero el Señor Jesucristo con claridad dijo, no me conocen. ¿Y sabe qué palabra está usando ahí? Está usando una palabra que quiere decir no un conocimiento mental, no un conocimiento simplemente, sí sé que hay un Dios, es algo muy elemental. No. Está usando una palabra que está hablando de conocimiento experimental. Cuando yo escuché el testimonio de este hombre llamado Dave Jackson, un hombre que escuchó, entendió que Dios quería usarlo a él para que a través de él pudiera haber pastores, predicadores, gente sencilla del campo pudiera recibir el evangelio. Yo tenía muchas ganas de platicar con él. Yo tenía muchas ganas de escuchar su testimonio de labios de él. ¿Cómo te habló Dios?
¿Cómo Dios te dirigió a esto? ¿Cómo Dios te dio ese entendimiento para entender que tu empresa es algo que debe de darle la gloria a Dios? Cuando conocí al pastor Brian, cuando empecé a escuchar un poco de lo que él está haciendo en esta zona donde él predica, el jueves en la noche yo le dije, yo quiero platicar con usted. El otro día nos tocó estar juntos en el desayuno y empezar a compartir nuestros testimonios. Abrazarlo fue difícil, porque es altísimo el hermano de Brian. Pero cuando nos despedimos en el aeropuerto, de verdad que fue un abrazo de hermanos. Y le dije, Dios me conceda regresar nuevamente con ustedes, conocer su iglesia. Dios me conceda. Qué importante es cuando tú tienes un conocimiento experimental, vas viendo, vas profundizando cómo es esa persona, no de palabras, no por su vestimenta, sino de corazón, en sus acciones, las más sencillas, las más grandes, las más favorables, las más desfavorables. Lo que dijo aquí el Señor Jesucristo de todas estas personas, dice, y todo esto lo hacen porque no me conocen, no conocen al Padre y no me conocen a mí. Fíjate, aquí está hablando de dos personas de la Trinidad, y la pregunta a estas alturas de la predicación sería, ¿qué tanto conoces al Padre? ¿Qué tanto Dios, el Padre, se ha revelado en tu vida de tal manera que hoy lo conoces de una manera más extensa, de tal manera que hoy estás más gozoso, más agradecido de conocer a un Dios vivo, verdadero, un Dios que se comunica, un Dios que ministra, un Dios que en su gracia y en su misericordia todas las cosas obran para bien? ¿Qué tanto lo conoces? ¿Qué tanto conoces al Hijo? ¿Qué tanto tu conocimiento experimental del Señor Jesucristo te ha hecho cada vez un siervo mayor de Él? Alguien que está de verdad más comprometido en servirlo. Cuando el hermano Brian estaba dando su enseñanza, dice, un pastor no tiene en su agenda qué día va a morir alguien, qué día va a estar en esto, qué día va a estar en el otro. Pero el domingo él se tiene que parar en el púlpito y compartir la palabra de parte de Dios. Se va a tener que desvelar, va a tener que desmañanarse, pasar tiempo en comunión con Dios, con la palabra, con el Espíritu, para transmitir esa verdad de Dios. Él dijo, el trabajo de un predicador es muy arduo. Y sí es cierto. Pero lo haces con un gozo, porque sabes cómo es el que te salvó. ¿Sabes qué tan bueno es el que te rescató de todas esas inmundicias? Y tú quieres que a otros más el Señor también los rescate. ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Estás pasando tiempos de prueba? ¿Estás pasando tiempos de dificultad? Los discípulos pasaron un tiempo de mucho gozo en compañía del Señor Jesucristo. Los discípulos pasaron un tiempo también de experiencias sobrenaturales impresionantes, ver sanidades indescriptibles, ver obras de poder también muy difíciles de poder con palabras explicar, demonios tremendos y a lo mejor bastante en cuanto a los rangos que ellos tienen, de bastante autoridad, totalmente ser sometidos por la palabra del Señor. ¿Qué tiempos vivieron los discípulos? Impresionantes. Pero estaba llegando un momento diferente. Estaba llegando un momento que iba a cambiar totalmente. Y su pensamiento en ese momento estaba totalmente perturbado. ¿Cómo está tu pensamiento en este momento? ¿Está enfocado en las cosas de Dios? ¿Está enfocado en los compromisos que tiene usted? No solo como discípulo, como padre, como esposo, como hijo. Y si eres un discípulo integrado a una iglesia, ¿cómo están tus pensamientos en cuanto a eso? Yo no lo sé. ¿Cómo está tu corazón? Pasemos ahora del pensamiento a tu corazón. Dice ahí en el verso
Número 6, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado. ¿Qué dice? Tristeza ha llenado el corazón. Sí, amado. Nuestro corazón puede estar lleno de tristeza. Pueden venir situaciones y circunstancias muy fuertes a nuestra vida, que lo único que estamos haciendo es estarnos bebiendo nuestra propia tristeza. Ya no tengo esta persona, ya no tengo esto, esta situación de salud se está agravando, esto otro está pasando, ya no puedo esto, ya no puedo lo otro, y te estás embebiendo e inundando en esa tristeza. Y el Señor Jesús le dice: miren cómo está su corazón. En este momento su corazón está totalmente inundado de tristeza. Y alguien diría: pues Señor, ¿no es para menos? Ya nos dijiste que nos van a correr de las sinagogas, ya nos dijiste que hasta nos van a matar, y ya nos dijiste que ellos van a pensar que están haciendo el bien. O sea, Señor, ¿qué esperarías tú de eso? Es claro que al decirlo el Señor no está negando nuestra naturaleza, sino nos está dando a entender que en el momento en el que nos encontremos en esas situaciones, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Dejo que la tristeza siga llenando mi pensamiento? ¿Dejo que la tristeza siga inundando mi corazón? ¿O me doy cuenta que hay alguien que está ahí para ayudarme? El Espíritu Santo. ¿O me doy cuenta que el Espíritu Santo tiene el poder para afirmar mi corazón y yo poder mantenerme firme en esa entrega y en ese compromiso? ¿Cómo estamos? Definitivamente estamos pasando, algunos de manera personal, otros en situaciones familiares, tal vez otros en situaciones laborales, tal vez otros en cuestiones de salud. Estamos pasando momentos muy complicados. ¿Qué es lo que está llenando tu corazón? En el momento en el que el Señor Jesucristo estaba a unas horas de dar su vida, Él introduce al Espíritu Santo. Acompáñame por favor a ese pasaje. Verso 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué momento? La mente de los discípulos estaba totalmente perturbada. En ese momento el Señor le está diciendo: mira, te conviene que yo me vaya, pero su mente al estar embotada no lo entendía, no lo percibía. ¿Cómo que me conviene? Yo no quiero que te vayas, Jesús. Yo no quiero que dejes de estar entre nosotros. Yo quiero que seas tú, Señor, el que sigas extendiendo el reino. Yo quiero, Señor, que seas tú el que siga obrando con el poder de Dios. Claro que podríamos entender a los discípulos. Claro que podríamos unirnos a las voces de ellos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo es que me dices que es mejor que tú te vayas? Y aquí tenemos, amados, que mirar en retrospectiva en la Escritura. En el Antiguo Testamento, la presencia del Espíritu Santo era diferente, por así decirlo. La presencia del Espíritu Santo era de manera particular en algunas personas, como Elías, como Moisés, en algunos profetas cuando el Espíritu venía y esos profetas a través de esa llenura y presencia del Espíritu hablaban la palabra de Dios. Como en la vida de Eliseo, que con esa llenura del Espíritu Santo, y bueno, algunos recordamos mucho, ¿verdad? La oración de Eliseo, y bueno, en el discipulado que estamos llevando actualmente acerca de la oración eficaz. Cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque algunos vamos a ese pasaje de donde está Eliseo, y Eliseo le dice al profeta Elías: profeta, cuando usted se vaya, yo quiero tener una doble porción de su espíritu. Y se oye bonito eso, ¿eh? Alguien alzaría la mano y diría: no, pues, yo también me apunto, Eliseo, yo voy atrás de ti. Sí, nada más vea la vida que vivió Eliseo. Vivió para el Señor, levantó escuelas de profetas, peleó batallas tremendas de parte de Dios. El Espíritu Santo no es para venir y ponerte una coronita aquí en la cabeza y que te sientas alguien súper especial. No nos equivoquemos. Pero bueno,
esa presencia del Espíritu Santo en Elías fue totalmente clara, totalmente palpable. Pero era en personas. Cuando los discípulos conocen al Señor Jesucristo y ven que Él es el Mesías, ellos no tenían ninguna duda. El Espíritu Santo obra a través del Señor Jesucristo. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de usted? ¿Qué de mí? ¿Qué de los jóvenes que están aquí? ¿Qué de personas que tenemos una gran cantidad de deficiencias, o tenemos una gran cantidad de dificultades, o tenemos una gran cantidad de situaciones que no obran en favor de que yo sea la persona más espiritual? ¿Qué de nosotros? Es mirar a los discípulos. Ellos se veían ellos mismos y decían, que el Espíritu Santo obre a través de mí, que me conviene que tú te vayas y venga el Espíritu. Ellos no lo alcanzaban a entender. Y lo que el Señor les explica en adelante es dos campos de acción del Espíritu Santo. Dos. Y amado, amada, a todo el auditorio, a todos los que nos escuchan en la transmisión o escucharán después la enseñanza, no hay una sola persona que esté fuera del campo de acción del Espíritu Santo. No hay ni una sola. Todos estamos dentro del campo de acción del Espíritu Santo. La cuestión muy importante a distinguir es, ¿en cuál de esos dos campos estoy yo? ¿En cuál de esos dos campos está mi persona, está mi vida? Para que tú puedas entender entonces cuál es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti. No hay más. No hay tres campos, no hay cuatro áreas, no hay subdivisiones. Así de llana es la palabra. Son solo dos campos. Verso 8, acompáñame por favor. Dice, y cuando venga, está hablando de, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo. Fíjense cómo está aclarando. Y cuando habla del mundo, está hablando de personas no arrepentidas, de personas que no han recibido la salvación por gracia, de personas que no están dando frutos de arrepentimiento, que no están dando evidencia de conversión, no son convertidas. ¿Puedes tú tener una creencia? No, yo tengo Biblia en la casa, yo hago oraciones. Yo hace 20 años fui y escuché el Evangelio. No está hablando de eso. Recuerda que en el capítulo 15, unos versículos atrás, dijo que esas personas, aunque se sabían de memoria 5 libros de la Biblia, ponían en práctica más de 600 mandamientos, no tenían un conocimiento experimental de Dios, no conocen a Dios. Cuidado entonces. No está hablando si tienes Biblia en tu casa, no está hablando si la lees o no la lees. Te está hablando si tienes la evidencia de salvación, los frutos de arrepentimiento. Vamos a volver a leer el verso 8. Cuando venga el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? Gente no convertida. Muy bien, de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a ver primero esta obra del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que reiterar? Es importante, el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Aunque esa palabra no esté en la Biblia no está la palabra Trinidad, pero la Biblia sí nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu, y que los tres son uno solo y los tres son idénticos en carácter, en propósito, en poder, en gracia, en autoridad. Son idénticos, aunque físicamente y en otros ámbitos tengan algunas diferencias, como el Señor Jesucristo que tiene cuerpo. Dios el Padre no lo tiene, Dios Espíritu Santo no lo tiene, pero son el mismo. ¿Qué pasaje tan importante? Amado, la Biblia misma, nosotros a través de toda la Biblia no alcanzaríamos a conocer y a comprender totalmente a Dios, porque Dios es infinito. Es infinito. En este texto que estamos leyendo
Juan el apóstol dijo que se podrían escribir muchos libros de lo que el Señor Jesucristo dijo, hizo, y aún esos libros no alcanzarían. Es mucho lo que se puede decir del Señor Jesús. Y lo que quiero que me entienda es que hablar también de la tercera persona de la Trinidad no es nada sencillo, porque es Dios, porque es infinito, porque es inmenso. Aún así, tenemos que enfocarnos en lo que la palabra nos revela del Espíritu. Y lo primero que está diciendo aquí, entonces, bueno, o lo que quiero reiterar es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo hecho carne. Y la pregunta que hacíamos hace rato, usted, ¿cómo se está relacionando con el Espíritu? ¿O no llevas ninguna relación? ¿Para ti es un desconocido? Bueno, veamos entonces. El mundo, ¿de qué dice que lo va a convencer? De pecado. ¿Por qué tú no crees en Jesucristo? Bueno, el pecado es muy notorio, a lo mejor no para ti. Eres incrédulo. Eres incrédulo. Eres una persona que no crees que a tu vida sea necesario tener una fe en Jesús. Eres más crédulo de otras cosas. Tú crees que a tu vida es mejor tener otros elementos físicos, intelectuales, materiales, sociales, relacionales. Y usted puede pensar, a mí me conviene más otras cosas que Jesús. En tu mente hay una incredulidad. No has alcanzado a entender que Jesús es Dios mismo. Y no has alcanzado a entender que la vida de Jesús es una realidad. Que su muerte en la cruz es una realidad histórica, no solo espiritual. Y después, que la resurrección del Señor Jesucristo no es una cuestión de fe, es un hecho histórico, sólido, contundente, que ha transformado el mundo por completo. ¿Por qué le está diciendo esto el Señor a los discípulos? Porque todos tenemos gente incrédula. Tú puedes ser un esposo que eres creyente y tal vez tu esposa no lo es. Y por más que le has hablado, eso no ha cambiado el corazón de tu esposa, sigue incrédula. Tal vez al revés, eres esposa eres esposa creyente y tienes un esposo incrédulo. Un esposo que puede traer la Biblia, que puede venir y estar sentado aquí las 2 horas que estemos, pero llega a casa y es un ateo práctico, vive como un verdadero impío, nada más para sus propios placeres y conveniencias. Y tú en tu corazón puedes estarte preguntando, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Todos tenemos a nuestro alrededor personas incrédulas. Esposo, esposa, hijos, familia. Colonias donde vivimos todos a nuestro alrededor, hay gente incrédula. Y los discípulos les tocó ver cómo al Señor Jesucristo le tendieron mantos y la gente aplaudía y gritaba y alarido abierto decía: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero estaban a unas horas de ver a las mismas personas, la misma boca, la misma lengua, a grito abierto: a este crucifica y entréganos a Barrabás. ¿No será el grito que de tu corazón sale toda la semana? Cuando no conoces a Dios, cuando no lo buscas en una verdadera fe y relación, estás a grito abierto diciendo el mismo grito de esa multitud: no queremos nada con él, no nos interesa nada de él, danos a Barrabás, dame el mundo, dame sus placeres, dame sus cosas, deja que me llene de él. Cuando abandonas tu comunión con Dios, cuando no eres alguien que, aunque le cueste 1 o 2 horas de sueño, toma tiempo para estar en la palabra, toma tiempo para estar en íntima comunión con Dios. Cuando nos pesa tanto ir a una reunión, cuando lo primero que vemos son todos los por qué no debo ir, porque ya es tarde, porque no va a haber esto, porque no va a haber el otro, y no te pones a ver: Cristo dejó su cielo, su gloria, para venir a rescatarme a mí. Él lo dio todo. Yo soy un egoísta. Pedro fue el primero que se levantó a predicar.
Libro de los Hechos, capítulo 2. Y Pedro vio cómo esos que habían con sus gargantas gritado crucifícale, cuando Pedro se levantó y les dijo: ustedes mataron al Hijo de Dios, ustedes lo tuvieron por un apestado y lo repudiaron, y ustedes lo crucificaron, ustedes mataron al Mesías. Pedro vio cómo a ellos los atravesaron con una lanza y cayeron al suelo y le dijeron: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Fueron convencidos de pecado. ¿Qué te quiero decir, hermano, hermana? No te toca a ti convertir ese marido egoísta, egocéntrico, acostumbrado a vivir su vida. No te toca a ti convencerlo. No te toca a ti convencer a tu esposa. Tú no le vas a transmitir la fe, hermano. Esa es la obra del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu. No nos toca a nosotros convertir a nuestros hijos, darles testimonio, predicarles la palabra, sí. Pero esa es la obra del Espíritu. Los corazones son duros, ya lo vemos en la Escritura. Los corazones son egoístas, piensan que Jesús es un material de desecho. ¿Cuánto poder tiene el Espíritu para estar? No solo un día, no solo un año, puede pasarse el Espíritu toda la vida hablando contigo y diciéndote: arrepiéntete. Dices que eres cristiano, pero vives como impío. Dices que eres hijo de Dios, pero no haces nada por el reino de Dios. Dices que eres un creyente, pero eres peor que un incrédulo, porque con tus hechos niegas la piedad y su eficacia. Toda la vida se va a pasar el Espíritu Santo. ¿De cuántas maneras habla el Espíritu? Este testimonio que te di vivo, un hombre tejano, porque es de Texas, el hermano Brian, un hombre que salía de su trabajo, llegaba a su casa y era embriagarse, era meterse otras sustancias. Ahí estuvo el Espíritu Santo, hablando, hablando, hablando. Despertó su interés por la palabra, llegó a la palabra y la empezó a leer. Y él en la palabra empezó a ver cuál es la vida que debe vivir un creyente. Y él llegaba a su casa y le decía a su esposa: es que la Biblia dice esto. Y un hombre que cuando se entregó al Señor, él dijo: yo quiero prepararme como predicador, y fue al Instituto Cristiano, preguntó el costo del curso, llegó a su casa y le dijo a su esposa: vamos a vender la casa, vamos a vender esto y nos vamos a ir para allá. Y no es que con la venta de la casa él tenía el curso pagado. Sus palabras de él fueron: hermano, no sé de dónde salió el dinero, no sé de dónde salió la educación de mis hijos. Dios suplió, Dios proveyó. Qué hermoso es Dios. ¿Te está convenciendo de pecado? El Espíritu está tratando ahora contigo y te está mostrando: no eres un creyente, no eres un cristiano, estás en el mundo. Él convence de pecado. Y cuando el Espíritu Santo trata contigo, tal vez tú ahí en tu mente dices: sí, cierto, soy un pecador. Y estás convicto de pecado, pero no eres un confeso. No eres alguien que se levante y diga: sí, es cierto, yo soy un pecador. Y puedes quedarte callado. Y aunque estés convicto de pecado, no reconocer abiertamente que necesitas arrepentirte. Hubo muchas personas a las que el Señor las confrontó y el Espíritu las dejó convictas de su pecado, pero nunca dieron el siguiente paso: confesar y arrepentirse de su maldad. El Espíritu Santo, su obra es convencerte de pecado. El que tú seas un mundano, impío, gentil, que reconoce su pecado y está decidido a apartarse de él y lo confiese, eso es decisión tuya. La obra del Espíritu es tratar contigo, obrar contigo, convencerte. Ahí está un Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. Él pensaba que tenía tanto poder, él pensaba que podía tantas cosas. Dios viene y trata con él. Y Nabucodonosor dijo: el cielo gobierna sobre la tierra. No se volvió un creyente, pero reconoció
¿quién es el que tiene la autoridad? Dice la siguiente parte que convencerá de justicia. Qué hermoso es lo que está diciendo el texto. Porque esos pecadores que fueron convencidos por el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo les va a revelar el perdón que no merecemos. El perdón que de ninguna manera podríamos alcanzar, recibir, disfrutar. Pero porque Cristo murió por los pecadores, recibimos por imputación perdón de pecados, justicia, que es de Jesús y se nos imputa a nosotros. Ahí tienes al peor de los perseguidores, porque quiero darte un ejemplo claro. Un hombre que se llamaba Saulo, un hombre que pensó que servía a Dios y a pedradas consintió en la muerte de Esteban. Y Saulo pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Y tal vez así hay algunos hoy que piensan que estás del lado correcto y no, lo único que haces es señalar las faltas de los otros, aventar golpes a los otros, estar aplastando a los otros con tus señalamientos. Y tal vez tú piensas que estás sirviendo a Dios. Tal vez tú piensas eso. Saulo lo pensaba. Y viene el Señor Jesucristo y lo encuentra en el camino a Damasco. Cae del caballo. Hace una pregunta que es muy interesante. ¿Quién eres? A estas fechas del año, enero, finales, es una pregunta muy buena por hacer. ¿Quién es Jesús? Porque Saulo lo preguntó, ¿quién eres? Y el Señor Jesucristo se le revela, yo soy el Mesías, yo soy el Señor, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Se arrepintió. Fue convencido de justicia. Él mismo lo dijo, no merecía yo la vida. En la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, Pablo hablando de él dice, yo soy como un abortivo, alguien que no debió haber vivido. Yo merezco la muerte. Pero el Espíritu lo convenció de justicia. Yo quiero que tú pienses un momento en esto. Es muy importante este pasaje, porque aquí puede haber alguien que no decide dar el paso de fe, decide no volverse cristiano porque está mirando su vida de pecado y dice, es que yo he sido esto, yo he hecho el otro, yo cuántas veces he prometido que voy a cambiar y no cambio, yo cuántas veces he dicho que ahora sí voy a hacer esto y no lo hago, y en tu mente está todo eso. Tu mundanalidad, tu carnalidad, tus intentos fallidos o tus fracasos escandalosos, ahí están metidos. Déjame decirte una muy buena noticia hoy. Jesús ha enviado al Espíritu Santo para convencerte de justicia. No de que eres la persona perfecta, no de que eres la persona ideal, porque no lo eres, ninguno de nosotros lo es. Lo que el Espíritu te va a revelar es si genuinamente tú te has arrepentido y de verdad, genuinamente has renunciado a tus pecados. El Espíritu Santo te va a convencer de que recibes no solo el perdón, sino recibes la adopción. Ahora eres hijo, hija de Dios. Qué hermoso es saber que eso uno es hijo de Dios. Qué gozo da cuando vas a otro lugar y conoces, no te voy a decir que conozco de muchos años estas personas que te acabo de hablar, las conocí unos días, comimos juntos, viajamos juntos, pero cuando tú ves cómo Dios los trata a ellos, tú comparas cómo Dios te trata a ti y dices, es hijo de Dios, no porque uno tenga que calificarlo, sino porque encuentras esa misma gracia, esa misma evidencia, ese mismo testimonio. ¡Qué gran noticia! Claro que era muy conveniente que el Señor Jesucristo se fuera y enviara al Espíritu Santo, porque al irse el Señor Jesucristo estaba limitado como persona físicamente a estar en un solo lugar. Mira lo que puede hacer el Espíritu Santo aquí.
Está tratando con todos y cada uno de los que estamos aquí. Mira qué grande es el Espíritu Santo. Hay personas que están conectadas siguiendo la transmisión y yo creo que el Espíritu Santo está tratando con varios de ellos, hablándoles ahora de la obra y de la persona del Espíritu Santo. Mira qué grande es el Espíritu Santo, que esta predicación se va a grabar, se va a subir ahí a uno de esos canales donde se pone, y otras personas la escucharán mañana, en un año, en un tiempo, yo no sé cuándo. Y el Espíritu Santo a varios de ellos les va a hablar y les va a revelar la importancia de la obra de la persona del Espíritu Santo. Qué grande es el Espíritu, idéntico a Cristo, con mucho poder, con tanto poder que puede hablar de manera personal con cada uno de nosotros. Contigo que luchas con la incredulidad, contigo que luchas con tu pasado pensando cuántas cosas terribles hice. Él convence de justicia. Y lo último que habla de juicio, yo no sé cómo lo esté viendo usted, pero está hablando del juicio final. Va a haber un juicio. Los discípulos lo entendieron y lo escribieron. El juicio ante el gran trono blanco, tal y como lo dice la palabra. La palabra dice que todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, serán juzgadas. Pero ¿sabe qué? Los discípulos no veían el juicio como algo de tener miedo y temor. Los discípulos veían ese momento como el último paso para poder estar por toda la eternidad con su Señor. Por eso discípulos como el apóstol Juan en la carta o en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo dice, yo vengo pronto. ¿Cuál fue la expresión que puso Juan? Sí, amén. Ven pronto, Señor. Y ese es el anhelo de un creyente. No le da miedo el juicio. ¿Por qué? Porque está convencido de justicia, no de su propia justicia, sino de la que recibió por fe. Amado, cada uno de estos puntos es tema de una predicación completa, pero lo que quiero aquí hacer énfasis es, esta es la obra del Espíritu Santo al mundo. Te convence de pecado, te convence de justicia y te convence de juicio. Todo esto que te estoy diciendo, usted lo puede comprobar en textos como el libro de los Hechos y otros textos más, donde ves cómo la gente fue convencida de su pecado, cómo las personas fueron convencidas de la justicia y también cómo los creyentes fueron convencidos de ese juicio que viene más adelante. Finalmente, a los discípulos, ¿qué les dijo? Si me acompañas, verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿qué dice? A toda verdad. Entonces, primer punto, este es ahora al creyente. Si usted no es el mundo, si usted identifica y dice, bueno, yo soy un genuino discípulo, soy una genuina discípula, joven, adulto, anciano, no importa la edad que tengas como persona, eres un genuino discípulo, el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Tienes que ser alguien que se está alimentando de su palabra, porque su palabra es verdad. Entonces el Espíritu te va a guiar a la palabra. Y la palabra te va a guiar por el camino que tienes que ir. Pero el Espíritu Santo, entiende, es una persona que oye cuáles son tus necesidades, una persona que entiende y decide qué es lo que Él te va a revelar, qué es la verdad a la que Él te va a dirigir para que tu vida tenga un rumbo claro. El Espíritu Santo es una persona. Y pasaje como este lo describe plenamente, que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene sensibilidad, que escucha, que tiene discernimiento, que tiene también esa facultad para poder decidir en las diferencias que hay en la vida de cada uno de nosotros, cuál es la dirección en cuanto a algunas decisiones que se tienen que tomar. Otro aspecto que también acá lo dice, si me acompaña,
en el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará, que dice todo lo que ¿qué? El Espíritu Santo oye. Por eso decía, es una persona, oye. Y os hará saber las cosas que dice, que habrán de venir. Amado, un texto como este, ¿qué es lo que nos está diciendo? Toda la revelación que iba a venir después. Todo lo que Dios ya reveló a través de su palabra. Y el Señor ya nos ha dicho las cosas que están por venir. Estos tiempos de enfermedades, estos tiempos de guerra, estos tiempos donde la gente apostata tanto de una genuina fe y se va atrás de las fábulas y atrás de ideologías totalmente, como dice la palabra, de demonios y de muchas otras cosas perversas. Claramente la palabra nos los ha dicho. Pero Dios no quiere que estés en una ignorancia y Dios de una manera clara en algunos momentos habla y dirige tu vida. Pero hay que tener esa comunión con el Espíritu. Y el último punto dice, verso 14, Él me glorificará. Si usted quiere su vida, para usted hacer de su vida lo que quiera, alcanzar los lugares y las posiciones sociales, económicas, solamente para usted, téngalo claro, el Espíritu Santo no está obrando en usted. Porque aquí no se trata de la fama de nosotros, no se trata de el bien decir de nosotros, que digan, se trata de que el Señor Jesucristo sea glorificado. Él, nosotros no somos nada, nada. Si alguien viene y te aplaude a tu vida, si alguien viene y te alaba, qué gusto me da, mira cómo, cuidado, cuidado. Porque no es el hombre el que se debe llevar, no es el hombre o la mujer, la persona, la que debe ser el foco de los reflectores. El Espíritu Santo, su obra es glorificar a Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué tanto tu carácter, tus objetivos están siendo transformados por el Espíritu? ¿Qué tanto usted es ahora un instrumento del Espíritu para ser usted un siervo de Jesús? Él se glorificará. El Espíritu Santo es una persona, se contrista, se aparta. ¿Cómo se está usted relacionando con la persona del Espíritu Santo? Termino con esta anécdota. La leí en un libro de hace muchos años, cuando los barcos eran movidos por velas principalmente, no eran motor, eran por velas. En aquellos años de ese tipo de transporte, el agua la almacenaban en diferentes tipos de recipientes. Cuando por cuestiones climáticas la navegación complicaba que el barco pudiera llegar pronto a su destino, los marineros llegaban a estar mucho tiempo, más del que debería de ser dentro de la embarcación. Y en ocasiones ya cuando ellos llegaban a esos recipientes para tomar esa agua, el agua ya estaba totalmente descompuesta. Tomar agua ya descompuesta provoca varias enfermedades, varios padecimientos. Uno de los principales padecimientos que se producía a estos navegantes de aquella época es una enfermedad que se llama escorbuto. Y bueno, esta anécdota habla de una embarcación así que se vio muy retrasada. Llegaron finalmente al continente, pero ya los daños que el clima había ocasionado ya no tenían velas, ya venían solamente siendo impulsados por las corrientes. Y estaba ahí ya la tierra, no tan lejos, pero tampoco tan cerca. Y sucede que hay muchos marineros que no saben nadar, cosa curiosa, pero es cierta. Así como hay muchos padres que les gusta que sus hijos sepan nadar, pero los padres no saben nadar. ¿Y usted sabe nadar? No, yo no sé, pero yo quiero que mis hijos sí sepan. Bueno, así con estos marineros no sabían nadar. Ya no tenían agua,
vieron la tierra, vieron que había un río que salía de ahí, dijeron, ahí hay agua que podemos tomar. Pero ya cuando estaban a cierta distancia, la corriente, porque solamente eran arrastrados por la corriente, ya no les permitió que el barco llegara hasta la playa. Ellos querían que llegara a la playa, ellos se bajaran y correr al río. Se quedaron ahí atorados. Y ahí estaba el agua, a unos 100 metros, 200 metros, que no podían llegar. Y en eso vieron que salieron mucha gente de ese lugar, y ellos les gritaban y les enseñaban los botes y gritaban agua, agua, y hacían gestos de que querían beber algo. Y los de allá lo único que hacían es señalar hacia abajo y les hacían así. Y ellos decían, no, es que esta es agua salada, esta es agua salada. No, agua, agua. Y le volvían a señalar así. Y estos más se desesperaban, no, no, agua, agua. Era una desesperación muy fuerte. Vieron que esa gente sacó una barquita y empezaron a remar en su barquita hasta ellos. Dijeron, ahora sí nos van a entender. Y ya cuando se acercaron los de la barquita, ellos le decían, agua, agua. Y ellos, los que venían en la barquita, agarraron una tinajita, la metieron al agua y se la tomaron. El agua donde estaba la barca no era agua de mar, era el agua del río. Era un río muy caudaloso que empujaba el agua del mar muchos metros adentro, de tal manera que el agua que estaba donde ellos estaban era agua que se podía beber. Tienes a tu disposición un espíritu hermoso, es Jesús mismo, el mismo poder, la misma autoridad, la misma gracia, lo tienes a tu disposición. Yo no sé si lo tienes como amigo, alguien que te guía a la verdad, alguien que te revela y te da entendimiento de las cosas que están por venir, y alguien que está haciendo una obra en ti de tal manera que está glorificando a Jesús. Yo no sé si usted tiene al Espíritu Santo como amigo o lo tienes como enemigo. Lo tienes como alguien que te está señalando tus pecados, tus maldades. Aunque Él quisiera revelarte la justicia del perdón de tus pecados, aunque Él quisiera revelarte lo glorioso que será el día del juicio, tal vez lo único que el Espíritu Santo está tratando contigo es arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Cuántos de aquí tenemos sed espiritual? Y el Espíritu Santo es como ese río que está a nuestro alrededor, del cual podemos beber hasta saciarnos, pero no lo hemos tratado como lo que es, una persona, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo. ¿No te has relacionado con Él? Estás viviendo en un desierto, estás viviendo con una sed que no ha sido apagada, y no porque no esté Dios ahí, sino porque tú no has aprendido a relacionarte con el Espíritu Santo. No se ha cumplido la bendición del Señor. Te conviene que yo me vaya. Hace casi 2000 años el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Hace casi 2000 años el Espíritu Santo vino. Está aquí entre nosotros. Está aquí en algunos de nosotros. Y quisiera estar en ti. Pero te ha resistido. Te ha resistido. Depende de usted. Qué hermoso texto, qué hermoso pasaje que nos habla que el Espíritu Santo es una persona y la obra que hace el Espíritu Santo. Vamos a terminar con oración. Padre, de verdad, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Que sea una semana a través de ella, que tu Espíritu Santo pueda hablar con esa autoridad, con esa gracia. Si es que no estamos convertidos,
que el Espíritu Santo venga y convenza de pecado. Si es que hay alguien que está arrepentido, compungido de todo corazón de sus pecados, que sea la obra perfecta del Espíritu Santo convenciendo de justicia, y tanto a creyentes como a no creyentes, Señor, que el Espíritu Santo de manera indeleble nos ponga claro que habrá un día del juicio, un día en el que daremos cuentas por todas las cosas que estamos haciendo. Y Padre, que la obra del Espíritu Santo en aquellos que son creyentes se cumpla como lo dice el pasaje, que seamos guiados a la verdad, que también, Señor, el Espíritu Santo nos ayude y nos avise con claridad de las cosas que están por venir, hablando en el sentido espiritual, de las cosas que debe hacer la iglesia, el creyente, la familia piadosa. Y Padre, de verdad, que la obra del Espíritu Santo sea una obra clara y contundente en medio de la iglesia, glorificando al Señor Jesucristo. Que sea Él el que se lleve toda la gloria, todo el reconocimiento, porque Él es el que ha hecho todo por la salvación. Padre, gracias por enviar al Espíritu Santo. Ayúdanos a entender que es una persona real, genuina, verdadera, que está al lado y adentro de aquellos que en fe han sido hechos hijos tuyos. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos a crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.